Hola, buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra velada costarricense. El día de hoy pues tenemos preparado una plática con Rafael Ángel y Ana Ruth, que nos vienen visitando justamente desde ese país, Costa Rica. Y bueno, pues antes que nada pues queremos agradecer la asistencia por darse el tiempo de venir hasta nuestro país para compartirnos las palabras que tienen preparadas. Pero antes de empezar con esto de mensaje que van a dar el día de hoy, vamos a ver un pequeño video en donde pues explicamos un poco el previo, la razón por la cual ustedes están aquí, cómo es que llegaron al grupo, o más bien por qué está vinculado el grupo de Costa Rica con nuestro grupo. Y así que nada más le voy a pedir a producción que nos ponga el video. Y gracias por la espera. Muy buenos días, o muy buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de cuando estás viendo este video. Ha sido un verdadero privilegio que Dios nos ha dado grandes aventuras en nuestro caminar cristiano. Y ciertamente la aventura que hemos tenido, tenemos todavía en Costa Rica, es algo grandioso, de gran bendición de parte de Dios. Costa Rica, ¿por qué Costa Rica? ¿Por qué no Japón, Indonesia, Venezuela? Pues tengo que contarte qué pasó, que trajo esta gran aventura en Costa Rica. Yo recibí a Cristo, grandioso evento en mi vida, el 28 de febrero de 1977. Era un grupo pequeño, pero con grande deseo de llevar el Evangelio a todos lados. Todos hablábamos de Cristo en nuestros trabajos y en nuestros diferentes ámbitos de vida. Yo aprendí eso rápidamente. En 1979 llegaron a México Carl y Rosy Helmut. Venían a trabajar para el Banco Mundial, ella costarricense, él chileno, y se unieron al grupo cristiano que teníamos. Y después llegó la hermana de Rosy, Marta, llegó a una vacación pequeña aquí a la Ciudad de México y es cuando yo la conocí. Vivía en Costa Rica. Bueno, pues se fue y yo tuve el privilegio de estar predicando, hablando de Cristo por todos lados, y conocí el versículo de Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Noviembre de 1979 tuve el privilegio de ir 2 semanas a España, a Madrid, con los misioneros que ya estaban ahí predicando, Daniel y Claudia. Vaya experiencia tan preciosa que yo tuve en esa época. Tenía muchos contactos de negocios, entonces pues tuvimos comidas y cenas con muchos españoles para hablarles de Cristo. Y así, durante los siguientes 6 años, yo fui a Madrid 2 semanas cada año. En mis vacaciones del trabajo, yo me iba para allá para estar con los misioneros. Fue preciosas experiencias. Pero yo quería más,
¿Cómo podía yo ser un misionero de Dios y no solamente ir a ver a los misioneros? Bueno, Dios contestó, año de 1985, probablemente fue como en mayo. Yo había ido a un desayuno de negocios, iba a ver a una persona para hablar de una situación de la empresa. Siempre llegaba yo mucho antes para tener la oportunidad de leer mi Biblia tomando un café. Y así fue. Llegué a ese desayunador, a ese restaurante, y no había nadie. Estuve leyendo la Biblia, pero me fijé que llegó una señora, se sentó en una de esas mesas por ahí, y yo me levanté y le regalé un folleto de Dios. Mira, lee esto mientras llega la persona que estás esperando. Habla de Dios, es muy importante. Bueno, yo regresé a mi mesa y llegó mi contacto, me olvidé de todo, pero esta persona, la señora Quesada, me vino a ver a mi mesa y me dijo, oye, a mí me interesa esto. Y le dije, claro, mira, aquí está la dirección, puedes venir a nuestros estudios bíblicos. Y se fue. Ella llegó la siguiente semana al estudio bíblico y estuvo yendo por mucho tiempo. Ella era la consejera política de la Embajada de Costa Rica en México. Y me presentó al embajador y me presentó a todas las personas ahí en la embajada. Hablé con ellos de Cristo, inclusive desayuné con el embajador de Costa Rica en México, nada más para hablar de Cristo. Pasó el tiempo y quizá en 1986 me dijo la señora Quesada que venía a México el candidato presidencial a la República de Costa Rica, el doctor Oscar Arias. Yo tenía un automóvil lujoso y ella me pidió que se lo prestara a Oscar Arias. Y lo hice. Y estuvo aquí en México. Finalmente él ganó las elecciones y fue presidente de Costa Rica. Así que en enero de 1987 yo le escribí a Oscar Arias para decirle quién era y decirle que iba a Costa Rica a entregarle una Biblia. Él me contestó y me dio cita para el viernes 27 de enero 1987. Yo fui a la cita, estuve con él 1 hora. Le hablé de Dios. Él, bueno, pues me puso un poco de atención, pero tenía también otros asuntos. Le regalé la Biblia, salí de ahí y me fui al hotel, el Hotel Cariari. Y tenía todo el fin de semana, no tenía nada que hacer. Mi vuelo era el lunes de regreso a México, pero me acordé de esta chica que yo conocía de Costa Rica, Marta Mora. Hice contacto con ella y fuimos a cenar ese viernes en la noche, ella, su novio y yo. Hablamos de Cristo, a eso iba. Y ella me dijo, yo te llevo al aeropuerto el lunes, yo quiero hablar contigo. Y ella me llevó y me dijo, Carlos, si tú regresas a Costa Rica, yo te junto a toda mi familia
para que tú les hables de Cristo. Bueno, pues, conociéndome, sabes que no tenía que decírmelo 2 veces. Llegué a Costa Rica el 7 de febrero de 1987 y efectivamente Marta me tenía a toda la familia para que yo les predicara. Esa noche fue grandioso, pues muchos de la familia decidieron seguir a Cristo. Hicieron una decisión para hacer de Cristo el Señor de sus vidas. Y me dijeron, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tú ya te vas a México, necesitas regresar, enseñarnos cómo empezar nuestra vida cristiana. Empezó un verdadero milagro precioso, una aventura, porque yo fui a Costa Rica cada 6 semanas por 7 años, con un grupito de 8 o 10 personas que se juntaban todos los sábados para oír el cassette que yo mandaba de la predicación de la semana. Y cada 6 semanas yo llegaba de viernes a miércoles para tener pláticas todas las noches. Precioso. Hicimos pastorelas con los niños. Hicimos campamentos en Monteverde, en la playa Carrillo, donde se bautizaron, y otras muchas cosas. Y hablamos de Cristo con mucha gente allá en San José de Costa Rica. Pero bueno, pues, si un predicador de control remoto no es lo que dice la Biblia. Y así estaba yo viendo la manera de que alguien tomara el grupo y viviera en San José de Costa Rica. Yo no podía, yo tenía varios grupos en México. Así, en 1991-92, mandamos una pareja a San José, Natán y su esposa Stephanie, y ellos estuvieron con el grupo durante 13 años. Y yo hacía, ya casado ahora con mi esposa Karina, viajes constantes a Costa Rica, pero ya sin la responsabilidad directa del grupo que Natán ahora la tenía. Después de 13 años, él quiso ya regresar a su país y dejaba el grupo. Pero su hermano Daniel y Claudia estaban ahora listos para pasar un tiempo en Costa Rica y los sustituyeron. Inclusive hicimos una gran cena de despedida para Natán allá en Costa Rica, año 2004 creo, en mayo. Fuimos 8 personas de México para estar en esa cena de despedida. Y durante los siguientes años, Daniel y Claudia agarraron el grupo, que tuvo muchos cambios, gente entrando y saliendo, y estuvieron en Costa Rica aproximadamente 8 o 9 años, para después, por conceptos personales, irse a Hamburgo, Alemania, donde habían ya dejado un grupo años atrás. Vaya, qué preciosas aventuras, porque yo continué teniendo
contacto directo con aquellos creyentes que iniciaron el grupo, los Mora, los Zamora, precioso, y lo he tenido hasta estos días, en donde ahora con el internet pues hay mucha más facilidad para contacto directo por teléfono, por mensajes y por video. Inclusive, pues bueno, esta semana están aquí Rafael Ángel y su esposa Ana Ruth Zamora visitándonos y compartiendo con nosotros su vida, su aventura en Cristo. Maravilloso lo que Dios hace. Y bueno, pues este es el video que yo quería inclusive mandar allá a Costa Rica a mis grandes hermanos que tenemos por allá. Que Dios nos bendiga. Hoy voy a empezar con una oración. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de tener esta convivencia. Te pido que bendigas a todos los asistentes y a todos los que también nos acompañan a través de las plataformas en línea. Te pido que los bendigas y que esta plática sea de edificación para cada una de nuestras vidas y también para todos los que están presentes, y que sea para tu gloria principalmente, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, ya que comenzamos con este antecedente que Carlos nos lo compartió a través de este video, pues vamos a darle la palabra a Rafael Ángel y a Ana Ruth para que nos compartan de su vida en Cristo, y al finalizar lo que nos vienen a compartir, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, pero ya sería hasta el final, ¿ok? Entonces, aquí es. Les comparto aquí. Bueno, buenas noches. La verdad que un gran privilegio, una gran emoción, el poder estar acá compartiendo. Carlos hizo realmente una hermosa introducción y un preciso resumen de cómo fue ese inicio, y esos años de crecimiento de la iglesia y de nosotros como familia, como pareja. Pero yo quiero ir un poquito para atrás, porque el antes de conocer a Carlos, que viniera con el mensaje de Cristo, aunque fui criada en un hogar católico, religioso, en escuelas católicas, etc., yo veía a Dios muy lejano, un Dios que no tenía contacto conmigo. Y siempre había como un temor, una angustia, era tal vez por las enseñanzas. Era un Dios que yo le tenía temor, ¿verdad? Yo pensaba un Dios castigador, un Dios. Entonces, bueno, así pasaron los años. Rafael Ángel y yo nos casamos a los 22 años, después de 7 años de noviazgo. Y aunque nos casamos por la Iglesia Católica, esa noche de bodas oramos y le pedimos al Señor que nosotros queríamos estar casados para toda la vida, y que queríamos que Él nos guiara, que nos diera la pauta cómo hacerlo. Vino nuestro primer hijo, Rafael Ángel, y en el año 87 ya nosotros estábamos esperando nuestro segundo hijo. Nosotros nos casamos en el 83,
Y en el año 87 nos invitan a esta prédica, a esta charla que Carlos compartía. Y yo le dije a Rafael Ángel, vamos, nos están invitando. Porque yo sentía un vacío en mi corazón que yo no podía explicar. Tenía todo lo que el mundo le dice a uno que tiene que tener para ser feliz. Gracias a Dios, un marido excelente, el cual amo, y un maravilloso y saludable hijo. Estábamos embarazados del segundo. Tantas cosas, ¿verdad? Carrera, la profesión, los bienes materiales, etcétera, etcétera. Pero había ese vacío y yo decía, algo falta en mi vida. Entonces cuando nos invitan a esto, yo le dije, vamos. Bueno, la primera noche no pudimos ir, fueron dos reuniones que hubo esa vez, y en la segunda sí fuimos. En esa segunda noche, Carlos predica sobre el pasaje de Zaqueo. Y yo me identifiqué con ese Zaqueo que aunque era rico, etcétera, pero corrió y buscó para poder ver y acercarse a Jesús. Entonces esa misma noche recibí a Cristo en mi corazón. Por la gracia de Dios, los dos lo recibimos, un regalo precioso, poder los dos entregar nuestra vida a Cristo. Y aunque, como yo digo, no hubo ni trompetas, ni ángeles, ni nada en ese momento, pero empezó a haber una paz en mi vida que yo antes nunca había tenido, y un gozo ¿verdad? que era del Espíritu Santo que ya estaba en mí. Y empezaba a ver esa hambre por la palabra y ese deseo. Ahí Dios me puso en mi corazón un versículo rema, un versículo, ¿verdad?, directo de Dios para mí, que es Josué 1:8, ¿verdad?, que dice que nunca se apartará este libro de tu boca. Y fue precioso cómo ha sido así este libro, la guía, los pasos para obedecerlo, el estudiarlo, para poder educar a nuestros hijos. Nosotros tenemos 4 hijos. Y bueno, así fue como empezamos empecé mi vida cristiana, con esa hambre, con ese deseo de conocerle y de caminar siempre con Él, siendo luz. Y vino algo muy bonito, que ha sido el poder que aún que en los tiempos de dificultad, en los tiempos de situaciones que hemos vivido, que hemos tenido que enfrentar, vino esa palabra que también ha sido ese aliento, esa fortaleza en Filipenses 4:6, que dice que no os afanéis, ¿verdad?, que antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y entonces eso siempre ha estado ahí en mi vida, ¿verdad?, el que el Señor pueda, aún en esos momentos difíciles y circunstancias complicadas, poder estar con Él y saber que Él está guiándonos. Y ha sido un maravilloso, la verdad, experiencia en Cristo. Ya este año cumplimos 34 años de haber venido a Cristo. Y les digo que Él ha sido una aventura, como dice Carlos, ¿verdad? Una aventura, pero
realmente maravillosa ver cómo Dios ha sido un Dios fiel, un Dios con su amor inagotable, siempre ahí con nosotros. Y ahora este año acabamos porque los dos tenemos la misma edad, 60 años, acabamos de cumplir 60 años. Y entonces uno vuelve a ver atrás, ya ahora 4 hijos, éramos 2, ahora somos 19 y casi 20 porque viene una nieta en camino. Y uno dice, bueno, qué bendición, ¿verdad? Qué precioso regalo de Dios. Pero ha sido eso, ha sido caminar literalmente agarrado de su palabra, siendo esa lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y dejándonos guiar, obedeciéndole. A veces un poco más resistente o a veces un poco más dudosos, pero siempre sabiendo que es ahí, ¿verdad? Que ese es el camino. Entonces yo a ustedes jóvenes hoy, y bueno, no tan jóvenes los que estamos aquí peinando ya canas, les motivo y realmente les animo a que continúen con esa hambre, esa sed, ese deseo de estudiar su palabra. Nosotros hemos tenido en nuestra casa por más de, bueno, ya 34 años en Cristo, y prácticamente los mismos años teniendo estudios de Biblia en nuestra casa, de niños, de jóvenes, de parejas, de mujeres. Los de hombres siempre, a veces se reunían en otros lugares, pero siempre constantes en Él, porque es solamente en Él que podemos realmente tener esa vida plena y abundante que Él quiere que tengamos. Y esa es una palabra que también Dios puso en mi corazón hace muchos años, el que dice que el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces yo me he apropiado de esa palabra, ¿verdad? Realmente me he parado en la brecha clamando para que siempre sea así, de esa manera, y para también las futuras generaciones, nuestros hijos y nietos. Y hoy quiero concluir con un versículo que Dios puso en mi corazón en Isaías 3:10. Ahora ya cuando estaba, como les digo, en la celebración de los 60 años, ¿verdad? Y recordando y meditando en tantas cosas, tanta fidelidad y tantas bendiciones. Ay, se me pegó la... Y dice, decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Y entonces yo dije, wow, sí, realmente es Él el que nos da esa bendición, ese privilegio, ese regalo inmerecido de poder ser llamados justos ante Él, y que Él promete que nos irá bien, ¿verdad? Que podemos ver ahora, yo después de 34 años de estar en Cristo, ver ese hilo conductor que ha sido Él en nuestra vida, en mi vida, y que realmente ha sido tan fiel y tan amoroso, y como dice ahí, y Él promete, ¿verdad?, que nos irá bien. Entonces, ustedes ahorita están iniciando sus vidas, pero la mejor manera, no sé, algunos tendrán 18, ¿verdad? Otros 23, 25, no sé, ¿verdad? Pero es la mejor manera para ustedes poder iniciar sus vidas, es el momento para
tomar las más importantes decisiones de su vida y que sea basado en este libro, en su palabra, en su guía, en su sabiduría. Y como dice la Escritura, entonces les irá bien. Así sea. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Don Rafael, ¿nos quieres compartir algo? Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Carlos, por recibirnos en tu casa. Karina. Bueno, yo creo que ya les hicieron un poco la historia. Eso teníamos nosotros 25 años, cuando fuimos a esa plática que nos invitaron. En ese momento yo dirigía una empresa muy próspera, tenía 25 años, era sano, como el mundo lo conoce a uno, no tomaba, no fumaba, me portaba bien en el matrimonio, toda una serie de cosas que el mundo dice que sos una buena persona. Después ustedes saben que bueno no hay ninguno. Pero uno se creía eso. Cuando me invitaron, Ana me dijo, mira, nos están invitando. No, yo esas cosas, no. Bueno, me insistió mucho, gracias a Dios. Fuimos y llegó Carlos. Yo había estudiado todos estos años, todos los años de escuela, colegio, en colegio católico. Y más o menos uno tenía un concepto de los padres y de las personas que se dedicaban a las cosas de Dios. Cuando yo llegué a la reunión y empezó a hablar Carlos, no le puse tanto atención a lo que estaba diciendo, que era la plática de saqueo al principio, sino yo dije, ¿por qué una persona inteligente, habla excelente, está dando una charla así, anda muy bien vestido, ¿por qué se dedicará a esto? Algo raro ahí. Eso es la vida de uno en los negocios. O sea, uno se fija cuando está haciendo algo, como que le están presentando y el lenguaje y todo lo que se usa y adicionalmente la parte corporal. Y me llamó mucho la atención. Entonces más atención le puse al mensaje. Y gracias a Dios, esa noche tomé la decisión de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Eso ha sido la mejor decisión de mi vida por mucho. A partir de ahí cambiaron una cantidad de valores que yo tenía. Empezamos a aprender. En ese momento me di cuenta de mis problemas, el deseo de poder que la gente premia en el mundo, pero el poder sin control es de lo más dañino. Años duramos con las explicaciones de la palabra por Carlos y fuimos aprendiendo. Y la otra segunda mejor decisión que uno toma en la vida es con quién voy a pasar mi vida aquí en la tierra. Y gracias a Dios me dio una esposa que yo le digo que es fuera de este mundo, es demasiado especial. Entonces el matrimonio ha sido realmente muy fácil. Y con la guía siempre de la palabra de Dios, de las Escrituras y del aprender que cada día tenemos que depender de Dios porque no sabemos qué es lo que nos viene y qué vamos a tener que enfrentar. Hemos enfrentado situaciones muy duras, pero lo bonito es que uno tiene la confianza en que Dios tiene control de todo. Y entonces uno
la actitud que uno toma es: Señor, ¿qué es lo que me estás enseñando? Señor, ¿qué es lo que me estás preparando? ¿O para qué me estás preparando con esta situación que hoy tengo? Y años después, o tiempo después, dice usted: con razón, ya entendí por qué en aquel momento Dios me preparaba para esto. Y ha sido muy bonito porque hemos seguido, Dios nos ha bendecido enormemente en la familia, los hijos han seguido lo mismo, entonces es muy fácil aprender de valores y de cosas cuando uno está guiado por Dios y el Espíritu Santo. Entonces, yo sí quiero hablarles porque hay casi todos, ya ustedes tomaron la decisión de recibir a Cristo, entonces tal vez que es lo importante, hablar siempre la palabra de Dios. Pero el versículo, entonces yo he aprendido a apropiarme de ciertas cosas que me ha servido durante estos 60 menos 25 años de estar siguiendo lo que Dios nos dice. Y es Josué 1, del 5 al 9. De hecho, es la placa de mi carro que dice Dios a Josué 1, 5, 9. Y dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y puedo decirle que estos 34 años, eso ha sido todos los días de nuestra vida. Uno lucha contra el mundo en los negocios, en las diferentes situaciones que se presentan, y cuando uno sabe que Dios está y nos lo ha demostrado durante tantos años, realmente se siente uno muy confiado y muy tranquilo. Inclusive este tiempo de pandemia seguimos apropiándonos de eso, y gracias a Dios, pues en la empresa y en la familia ha habido casos y todo, pero hemos siempre tenido la confianza de que Dios nos va a guiar, nos va a cuidar hasta el último día que Él nos quiera tener aquí. Nosotros nacemos con un propósito y hay que pedirle a Dios siempre que podamos ejecutarlo, que nos tenga en sus caminos, haciendo su voluntad. Nuestra visita aquí ha sido después del audio que mandó Carlos. Nosotros, Dios usó a Carlos como instrumento para que nosotros viniéramos a Cristo, y tenemos que estarle sumamente agradecidos. Siempre vamos a estar agradecidos, no solo nosotros, sino nuestra familia y a todas las personas que en determinado momento hemos podido o hablarle o mostrarle a través de nuestra conducta y nuestras cosas en la vida, que Cristo cambia vidas, que Cristo lo guía a uno. Y yo creo que es, Carlos, de bien nacido ser agradecidos, y queríamos venir a agradecerte personalmente todo ese tiempo que nos dedicaste, todo ese tiempo que nos enseñaste, nos soportaste. Los aprendizajes era difícil, ahora las cosas son bastante más fáciles, pero
tiempo tiene sus inconvenientes que resolver. Entonces, Carlos, muchísimas gracias por toda esa guía que te ha dado Dios y que ahora estás pudiendo trasladarlo a ellos. Creo importante que ustedes no se suelten de ninguna situación. Hay varias cosas que nosotros le decimos a nuestros hijos, consejos que le hemos dado que ayudan en la vida, que hay que esforzarse por conseguir lo que uno quiere, porque si no, tenés que conformarte con lo que obtengas. Creo que ustedes están a tiempo de tomar muchas decisiones que le van a ayudar en su vida. Hay otro que dice que los barcos en los puertos están seguros, pero no fueron para eso lo que fueron construidos. O sea, hay que salir, hay que no tener miedo a los riesgos y a las cosas, porque Dios tiene control de todo. Y que cuando vayan a tomar una decisión, la pongan en oración, se lo muestren y Dios les va a mostrar por dónde es el camino. Eso lo hemos vivido nosotros durante todos los días de estos 34 años y esperamos que mientras Dios nos dé vida, lo sigamos haciendo. Eso nos ha ayudado a llevar un matrimonio casados pero felices, y nuestros hijos, gracias a Dios, también van muy similar. Tienen ya cada uno está casado y tienen familia y van aprendiendo que Dios, como Padre nuestro, siempre va a querer lo mejor para nosotros y nos va a cuidar y proteger siempre. Muchas gracias, Carlos, y gracias a todos por tener la paciencia de oírnos un poquito cuál ha sido nuestra vida. Gracias. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con la sección de preguntas y respuestas. Para empezar ya tenemos unas preparadas que nos dejó Karina de Treviño, pero vayan pensando en... 60 o 60. No, nada más son 2, 4, 5, Carlos. No, que no se espanten. Pero, bueno, vamos a pedirles de favor, los vamos a leer, bueno, se las vamos a decir, pero para que los escuchen también las personas que están en la transmisión, que las puedan ustedes repetir. Entonces nosotros se las hacemos y ustedes repiten la pregunta y la responden, por favor. Ok, te hablan, Carlos. Sí. Entonces, se las vuelvo a regresar para que ustedes sean los que respondan. Pero va a responder usted. Ahí lo tengo. Bueno. Como gusten, se lo pueden poner y... Sí, Es que no sé quién es el que la va a responder. No, ponételo vos igual. Sí, lo pueden poner y no tan cerca, así se va a escuchar. Ok, la primera pregunta es, ¿cómo cambió tu familia nuclear después de aceptar a Cristo? Y esta pregunta va para los dos, entonces, para que el primero que decida responderla, la vuelvo a repetir. ¿Cómo cambió la familia nuclear después de aceptar a Cristo? O sea, ¿cómo cambió su familia? Bueno, ¿Puedes repetir la pregunta? sí, ¿cómo cambió mi familia nuclear o más cercana cuando vinimos a Cristo? Para mí fue, digamos, un cambio muy importante personalmente, o sea, para mí como pareja, súper importante, de verdad. Leíamos la Biblia, compartíamos, estudiábamos, y realmente fue muy hermoso. Y mi familia, digamos, hermanos y padres, gracias a Dios, como decía Carlos cuando hizo la introducción, ya 2 de mis hermanas habían venido a Cristo. Mi hermano vino a Cristo en esa visita, primera visita de Carlos. De hecho, nosotros nos reuníamos en la casa de ellos, de Álvaro y Sandra, siempre que Carlos venía, porque era más céntrica que nuestra casa. Nosotros vivimos un poco más alejados del centro de la ciudad. Y poco a poco
fuimos impactando la vida de nuestro núcleo familiar, pero realmente fue de gran bendición, un gran cambio. Como pareja fue excelente, de ahí ya teníamos un muy buen matrimonio, pero de ahí para adelante se solidificó más, al punto que siempre pusimos en práctica un versículo que dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Siempre arreglamos cualquier diferencia en ese mismo día, porque si uno lo deja pasar se empieza a carbonear y empiezan los problemas. No sé si carbonear aquí significa lo mismo que en Costa Rica. Es que se empieza uno a meter ideas en la cabeza, más fácil arreglar las cosas cada día. En cuanto a mi familia, fue un conflicto grandísimo, porque yo fui el primero, como tenía un liderazgo en las empresas y en las cosas, y que un miembro de la familia, el primero, se convirtiera al cristianismo, había cambiado de religión, y entonces teníamos una tía que vivía a la par y decía que ella prefería que fuéramos marihuanos, borrachos y ladrones, que nos hubiéramos cambiado de religión. Y bueno, fue todo una presión muy grande, al punto que una persona, un sacerdote, que llegó a ser una alta autoridad en la Iglesia Católica en Costa Rica, que es muy amigo, intervino una noche y nos reunieron con Carlos y papá, y bueno, todo fue porque uno andaba descarriado, según. Y bueno, después de esa noche que Carlos habló con el padre, el sacerdote le dijo a papá que no, que estuviera tranquilo, que estaba todo bien. Entonces esa es parte de nuestra historia. Yo creo que si hubieras hablado un poquito más lo convertís también. Pero bueno, eso fue duro, pero poco a poco después otras personas también de la familia se fueron. En ese momento nuestros hijos, pues estaba uno por nacer y otro tenía 2 años. Entonces directamente en el núcleo más cercano, pero después ya todos son, y eso entonces ha calado realmente lo que vivimos con relación con lo que dice la palabra de Dios. Perfecto, pues muchas gracias por esta pregunta. La siguiente pregunta es para ti, Rafael Ángel, es sobre tu negocio. ¿Cómo cambió tu negocio después de aceptar a Cristo? Si puedes repetir la pregunta para que ¿Cómo cambió la empresa después de aceptar a Cristo? Bueno, ya nosotros, independientemente que dice que más vale el buen nombre que la mucha riqueza, y papá siempre fue una persona muy honesta, muy honorable, entonces esos principios estaban ahí, pero después se consolidaron mucho más, y a nosotros nos decían, trabajábamos, en determinado momento empezamos a trabajar el sector privado, y empezamos en el año 90 y algo, empezamos a trabajar en el sector público, y nos decían, si ustedes ahí no dan plata y no compran gente, no pueden trabajar. Bueno, trabajamos y no tuvimos que hacer nada de eso. Hace 14 años tomamos la decisión de no trabajar más al gobierno, porque sí estaba muy corrupto la situación, y precisamente ahora en Costa Rica salió un caso que es público, caso de cochinilla, donde muchos de esos competidores que siguieron en eso hoy están en la cárcel. Entonces la gente nos dice, mira, qué salvada la de ustedes. Y no, es que uno tiene que hacer eso independientemente la situación. Y bueno, Dios ha prosperado y ha crecido la empresa, sigue creciendo, y gracias a Dios con esos valores y principios, y en el eslogan dice, ayudando a construir un mejor país, y para eso tenemos que hacer las cosas bien.
Muchas gracias por esa respuesta. Y esta va para cualquiera de los dos. ¿Cómo cambió la familia extendida después de aceptar a Cristo? ¿Cómo cambió la familia extendida después de aceptar a Cristo? Bueno, la familia extendida, gracias a Dios, nuestros hijos, cuando ya empezaron a buscar un compañero, una compañera para su vida, y lo buscaban con estos valores y los principios que están acá, ¿verdad? Entonces, fueron buscando esas parejas, Dios contestando oraciones de nosotros también, porque, ¿verdad?, como padres orando siempre por esas cónyuges que el Señor les fuera a dar en un futuro. Y bueno, gracias a Dios, y hoy nuestros hijos están casados, todos casados con personas creyentes, cristianos comprometidos, y la familia extendida igualmente, nuestros consuegros cristianos. Falta algunos. Falta pero lo más importante es el testimonio, ¿verdad?, que se ha dado como familia, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios porque podemos ver ahora el fruto de esa siembra que se hizo en su momento, ¿verdad? Y gracias a Dios que está la familia extendida ahí también. Muchas gracias. Y esta igual, igual puedes comentar también otra respuesta, pero ¿cómo cambió la relación con los padres? Porque cada quien tiene sus padres, ¿no? ¿Cómo cambió la relación con sus padres? Bueno, Rafael Ángel ya nos comentó algo, ¿no? Pero igual, Ana Ruth, si quieres comentar algo. Bueno, con nuestros padres, con mis padres, mi papá, él era bastante abierto, uno lo invitaba a las prédicas cuando venía Carlos o cuando estaba incluso Natán allá y todo, y él iba y siempre pues abierto a la palabra. En 2006 él tiene una operación muy delicada de corazón y Carlos él se operaba en Estados Unidos, y entonces Carlos fue a hablar allá con él, y en esa visita mi papá hizo una decisión para Cristo, y gracias a Dios, fue una operación exitosa, pero después de ahí mi papá tuvo un cambio radical. Él ya no era que iba de vez en cuando a alguna prédica, sino que ya él quería ir todos los domingos a la iglesia, y siempre estaba con su Biblia o escuchando la Biblia audible. Y con mi mamá, aunque mi mamá conserva su religión católica, ella aceptó a Cristo y es una persona que también ella vive con nosotros. Y ella ha visto el testimonio de vida, ¿verdad? Y que es un Dios real, es un Dios vivo, y la verdad que entonces, pues gracias a Dios también, porque a través del testimonio de nosotros, de nuestros otros hermanos, etc., ella ha podido constatar que no es una religión, sino que es una relación directa y personal con Dios. Así que bueno, gracias a Dios también por ello. Perfecto, muchas gracias. ¿Quiere agregar algo? Sí, bueno, la relación con papá, después de ese momento que se habló, él estuvo abierto, ya murió hace unos años, él estuvo oyendo la palabra de Dios y se le habló varias veces, y papá era muy callado. Yo espero, si Dios quiere, encontrármelo allá cuando Dios diga. Y mamá sí iba mucho a los estudios y las cosas. Esperemos, si Dios quiere, también que haya aceptado a Cristo.
Muchas gracias. Pues ahora abrimos preguntas aquí, si gustan hacer alguna. Yo sí tengo una. ¿Cómo se dieron cuenta que fue unánime su decisión de recibir a Cristo? O sea, en el momento en que llegaron a su casa después de la plática, ¿o cómo estuvo? Bueno, tengo que repetir la pregunta. Sí. Okay. Sí, por favor. Que cómo nos dimos cuenta que fuimos a la misma vez, el mismo día, la decisión para Cristo. Pues ahí mismo porque uno entrega su vida a Cristo con los ojos cerrados y personalmente, no, ¿verdad? Nadie está viendo. Pero cuando abrimos los ojos y vimos que los dos habíamos levantado la mano y nos abrazamos y realmente vimos que había sido una decisión, gracias a Dios, de los dos. Sí, yo creo que después empezamos a ver cambios en nuestra vida, que antes tal vez luchábamos contra eso y después fueron cuestiones muy normales. O sea, ya no había una presión por diferentes cosas, veía uno la vida diferente. Empezamos a notar cosas que nos ayudaban a tener una vida más tranquila, en lugar de la presión de todo el tiempo, de que esa angustia de que había que conseguir las cosas y después lo primero que aprende uno es que es Dios el que provee. Uno es diligente y hay una frase, un versículo del Antiguo Testamento donde nos dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Para que haya sudor tiene que haber esfuerzo y constancia. Y entonces uno hace lo que tiene que hacer, confiado en que Dios está ahí, y uno empieza a ver, por ejemplo, muchas cosas que uno había una angustia, uno siempre en las empresas no sabe si va a poder pagar el fin de semana las cosas, etcétera. Siempre hay una presión de pago y había muchas veces que no sabíamos cómo íbamos a hacer en ese fin de mes y siempre durante todos los años el viernes en la mañana no sabía uno qué hacer y el viernes en la tarde estaba solucionado. Entonces uno empieza a ver la mano de Dios en todo y hasta se acostumbra uno. Entonces se arriesga más porque sabe que Dios lo está cuidando. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Pues estaba escuchando como, ¿me lo quitó? Sí. Como su historia en general y así, o sea, todo suena la verdad súper bonito y como una historia increíble, o sea, de amor, de espiritualidad, de fe, en muchos aspectos, y también creo que es como muy estable, ¿no? O sea, como que hace muy estable mensaje. Pero ¿ha habido alguna vez como un punto de quiebre, o sea, como en sus vidas que los haya decidido como acercarse a Dios o en algún otro aspecto? Okay. ¿Repetir la pregunta? ¿Repetirlo en el micrófono? Sí. Bueno, entiendo que la pregunta es, básicamente, ¿ha habido algunos momentos difíciles en la vida? Sí, muchos. Sí, o sea, me refiero como a algo que, pues sí. Bueno, hemos estado 5 veces delante de los abogados para divorciarnos. No, es mentira. No. Gracias a Dios, como les digo, solucionamos las cosas todos los días que tengamos algún inconveniente. Con los hijos, por ejemplo, todos hemos sido hijos. Entonces, voy y le pido permiso al que creo que es más fácil, y si no, ya voy al que es más difícil. Entonces, nosotros siempre estuvimos de acuerdo. Vaya, no es eso, vaya, pregúntele a su mamá, vaya, pregúntele a su papá. Hablamos y bueno, ante esto, y siempre la cancha estuvo marcada, claro, para nuestros hijos. Entonces ellos sabían dónde tenían que jugar, y fuimos constantes en la disciplina, y en esa disciplina de corregir, no de maltratar, de nunca avergonzar, etcétera. Entonces eso nos ha ayudado a Ana. Ha leído mucho y comentábamos, verás que tal aspecto, tal otro. Entonces
al compartir las situaciones es más fácil estar de acuerdo por convencimiento y no por imposición. Entonces, eso nos ha ayudado mucho en estos 38 años tenemos de casados que estaban. Y eso principalmente de no dejar que las cosas avancen ni echar los inconvenientes, no me gusta hablar la palabra problema, meterla debajo de la alfombra ahí y no se solucionan. Las cosas hay que solucionarlas y buscar lo mejor para poner en esa balanza esto o esto. Y de acuerdo a cómo está, Dios nos muestra, a través, toda la Biblia es para aprender, no en cabeza propia, sino en los diferentes casos que nos muestra. Para todo hay algún caso de confianza o de etcétera, que sabes las consecuencias que puede tener. Entonces, preferimos aprender antes de que tener que escarmentar en cabeza propia. Creo que Carolina quiso decir que si ha habido momentos de duda, de abandono, de queja con Dios, de enojarse con Dios por esto o por aquello en el caminar cristiano de ustedes. Bueno, en realidad, Carolina, sí lo resumiste más así. Ha sido realmente una vida de gran bendición, pero también hemos tenido situaciones muy fuertes. Gracias a Dios, como dice Rafael Ángel, no como pareja, no en el núcleo familiar tampoco. Gracias a Dios, nuestros hijos nunca nos dieron dolores de cabeza, como dice popularmente, y la verdad que eso ha sido de gran bendición. Sí, situaciones externas o con terceros o situaciones que al final ese versículo que les compartía antes, Filipenses 4:6, el que dice, ¿verdad?, que no nos afanemos por nada, porque el Señor está en control de todo, ¿verdad?, que antes bien sean conocidas nuestras peticiones delante de Él. Entonces, hemos visto esa gran fidelidad de Dios. Ha habido momentos de duda, no, pero sí de tal vez de angustia, ¿verdad?, de situaciones que de pronto suceden, pero volvemos ahí, ¿verdad?, que Él nos ha cuidado durante todo este tiempo y nos va a cuidar, ¿verdad?, Él promete eso. Entonces, esas situaciones que hemos vivido, lo que ha venido es a fortalecer nuestra fe, a fortalecer la fe en ese Dios que es un Dios real, un Dios que está ahí y que así como fue fiel antes, va a serlo ahora. Entonces, la verdad que ha sido maravilloso poder, aún en esas situaciones, como dice Macho, inconvenientes, Macho le dice, ese es el sobrenombre, Rafael Ángel, inconvenientes que hemos enfrentado, dolorosos o situaciones, ¿verdad?, como les comentaba, pero al final lo que vemos es esa gran fidelidad de Dios. Macho no quiere decir muy macho. En Costa Rica es rubio. Sí, eso, porque yo me siento hoy, cada vez que dicen Rafael Ángel, quiero ver atrás, saber quién es, porque desde que nací antes tenía el pelo amarillo, ahora no, ya no hay, pero eso es lo que quiere decir, güero, rubio, y no es el macho man. Sí, eso no, porque siempre hago caso. Yo tengo una pregunta. Hace un momento hablaban sobre la cuestión de que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Específicamente ustedes, ¿cuál ha sido como el propósito que han visto que Dios les ha puesto en sus vidas, ¿no? O
O sea, si les ha puesto a lo mejor un ministerio o no sé, o sea, o su negocio o su familia. O sea, me gustaría saber cómo ustedes qué consideran que es como el propósito que ha querido Dios en sus vidas. Bueno, en realidad para mí el propósito, yo recuerdo que, ¿verdad?, al principio yo decía, bueno, no, es que yo quiero ir, ¿verdad?, servir, ¿a dónde, qué, verdad? Y recuerdo que en ese momento Natán era nuestro pastor y él me dijo en ese momento, usted tiene un ministerio con esos 4 hijos que ustedes tienen. Y nuestros hijos son bastante seguidos, ¿verdad? Y entonces yo dije, sí, realmente es ahí, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, cuando nos casamos, tuve la oportunidad de no tener que trabajar y también de no querer trabajar fuera de la casa. Entonces tuve la gran bendición de poder estar en la casa con nuestros hijos, criarlos, estar ahí presente como madre. Luego, cuando ellos ya salieron, fueron a la universidad, etcétera, tuve un tiempo de mi, digamos, realización profesional y trabajé un tiempo, como unos años, y luego vinieron los nietos. Y yo dije, no, este sigue siendo mi propósito, ¿verdad? El poder, ese ha sido realmente el tener claro que es la familia, el continuar impactando la vida de nuestros nietos y llevándolos a Cristo y estando ahí presente, ¿verdad? Una abuelita comprometida y activa con ellos y por ende con toda la familia. Entonces realmente para mí ha sido ese el propósito con el cual y ahora, ¿verdad?, como les decía, en este versículo lo veo ya pasando, ¿verdad?, la estafeta a la siguiente generación, ¿verdad?, el ver que nuestros hijos están siguiendo ese ejemplo, ¿verdad?, de poder ser una familia unida, una familia comprometida con Cristo, criando a los hijos en sus valores y principios y haciendo realmente lo que Dios quiere, que es el que podamos impactar la vida de los que están alrededor nuestro con nuestra vida, con nuestro testimonio, siendo luz ahí. Antes le mandé un video a Carlos que le hicieron los hijos a Ana ahora que cumplió 60 años. Y ahí se ve realmente el gran cariño, el amor y el agradecimiento que tienen no solo nuestros hijos, nuestros nietos, las nueras, el yerno, sino los sobrinos de Ana, los sobrinos también de nuestra familia. Ana es como alguien que está buscando siempre cómo hacer el bien a las demás. Eso también a mí me dio mucha tranquilidad porque me permitía saber que en la casa estaba todo bien y podía dedicarme a servir en lo que Dios me ha puesto a mí, en la empresa o en los negocios, en las relaciones y en las cosas, dando testimonio que sí se puede vivir una vida cristiana, que sí se puede ser honesto y que sí se puede crecer y seguir adelante. Ese versículo de más vale el buen nombre que las muchas riquezas, es importantísimo saber que. Y dice que hoy leía que creo que mucha gente, y esas tentaciones se presentan todos los días, de hacer las cosas fáciles, hacer las cosas por debajo, y eso sabe usted que a muy corto plazo, pero de seguro a largo plazo, eso le va a traer inconvenientes y problemas muy grandes. Entonces creo que es importante confiar en lo que Dios nos dice.
Dios nos habla a través de su palabra, a través de otras personas y a través de las circunstancias. Y hay una frase que dice que el que es observador, todo el mundo es su maestro. Entonces es importante observar dónde Dios te cierra una puerta y te abre otra, en lugar de estar chocando contra esa puerta. Y eso es por estar todo el tiempo conociendo su palabra y viendo cuáles son qué es lo que Dios tiene y cuál es el propósito en uno. Y cuando uno está en lo que Dios le tiene propuesto, es muy fácil y siente uno una paz. Cuando usted está haciendo algo, un negocio que no le conviene o algo, aunque los números den y todo, uno siente que no es por ahí, que no es por ahí. Y eso se lo va dando a uno, esa confianza en las cosas de Dios. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Esta Biblia, ¿sí? ¿dónde la compraste? A Carolina, ¿verdad? O a alguna le pregunté. Carlos me pregunta que esta Biblia, ¿dónde la compré? Esta Biblia es la Biblia del encuentro. ¿Por qué del encuentro? Porque esa es la Biblia que Carlos, no esta, sino una igual, ¿verdad? Le llevó al presidente en Costa Rica. Esta Biblia tiene una historia muy linda, la voy a contar. ¿Puedo? Esta Biblia, así como dice Carlos, en su momento él tenía un auto lujoso, o también nos dice, un buen reloj, etcétera. Él se preguntó por qué no había una Biblia fina y bonita. Entonces, él se dio a la tarea de ir a buscar en la mejor imprenta, con el mejor papel, con el mejor cuero, con la mejor cinta de seda, etcétera, a Inglaterra. Allá las mandó a hacer. Y es una Biblia con un canto de oro, etcétera. Y esas Biblias fue la que él fue a entregar a varios presidentes de Latinoamérica. Y nosotros la hemos atesorado. Ha sido una Biblia que yo le decía hoy a Carlos, ya no es la Biblia del día a día porque ya está muy, ¿verdad? La quiero conservar todavía, tiene 34 años. Pero es una Biblia que realmente digna, fue esa la Biblia del encuentro. Así que gracias a Dios por esa idea preciosa de poder poner la palabra de Dios en un libro, en un formato tan fino, pero que al final lo más importante es, ¿verdad?, la palabra de Dios. Así que esa es la historia de dónde que compré la Biblia. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pregunta. ¿Por primero? ¿Sí? Sí. Yo tengo una pregunta que si le predican a sus trabajadores y si ¿cómo pueden hacerlo? ¿Qué hacen si una empresa? Por eso Okay. está preguntando. Nosotros, Preguntarle la pregunta. la pregunta es si le predicamos a nuestros trabajadores. Nosotros iniciamos haciendo grupos de personas, compartiendo la palabra y esto. Últimamente no lo hemos vuelto a hacer porque, así como hacer grupos específicos dentro de la empresa y eso, porque muchos van por compromiso, para que los vean y que están ahí, que es quedar bien con el patrón. Y realmente no es... ahora, sí predicamos siempre con la parte del ejemplo, insistimos mucho en los valores, y ellos saben que los valores nuestros vienen por la Biblia, la palabra de Dios, y de seguir haciendo su camino. Específicamente así no hemos vuelto a hacer los grupos. Carlos iba y en algún momento reuníamos los gerentes o reuníamos cierta gente que quisiera. La empresa ha crecido a través de todo el país, entonces es difícil, y un poquito y fuera en Panamá, y entonces
a veces es muy difícil poder tener porque o andan allá, o andan en alguna parte, la gente se mueve y es realmente medio complicado, no es una sola instalación. Al principio, pues sí, era todo en Belén, y Belén es ahí donde vivimos, el centro de producción, y entonces, como se fue creciendo, ya es muy difícil tener a la gente en el mismo lugar. Sí se puede y no hay ninguna ley que nos prohíba en Costa Rica. Hola. Hola, ¿cómo estás? A ver. Bien, bien. Años. Hace algunos años que no nos Sí, vemos. sí. Bastante. ¿Cómo estás? Bien aquí. Pues mira, la pregunta va con base en la Biblia. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que como son vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Habla de que estamos en una perfección, en una maduración. Y aunado a lo que dice Romanos 28 y 29, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahorita ustedes lo que nos están compartiendo precisamente es esa estabilidad que han tenido con Cristo, con lo que les ha dado, con lo que ha estado haciendo a través de su entrega. Pero el versículo 29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esta es la pregunta. ¿Ustedes cómo o qué han visto que Dios los ha madurado en cuanto a la forma de ser como Cristo? ¿Quieres? La pregunta es cómo hemos visto a través de los años y las circunstancias cómo Cristo nos ha madurado a su semejanza. Realmente esas pruebas, situaciones, dificultades que uno enfrenta y que todos enfrentamos, y eso es lo que nos viene a hacer, a cada vez irnos teniendo esa madurez para ver las circunstancias, sabiendo que aún por más difíciles que son, Dios tiene un propósito. Entonces hay aceptación, hay humildad, hay fe, hay confianza, y yo diría también algo que es a veces muy difícil para nosotros como humanos, ese mansedumbre o dominio propio, ¿verdad? De decir, bueno, no, es que yo quiero hacerlo de esta manera, y no, o sea, Dios dice, hazlo de esta otra, ¿verdad? Me viene a la mente en algunas circunstancias que hemos enfrentado fuertes. Yo le decía a Rafael Ángel, no, es que en la Biblia dice, mía es la venganza, dice Jehová, estad quietos. Y él decía, no, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Sí, pero no, sí, pero entonces eso es lo que nos viene a nosotros a hacer madurar y decir, ok, sí, yo quiero tomar las cosas por mi cuenta, pero no quiero hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Quiero someterme, quiero ser obediente. Entonces, a través de todos estos años, sí, ha sido, yo creo que un aprendizaje fuerte en circunstancias de prueba, pero también fuerte en ese gran aprendizaje y en ese ir cada vez siendo moldeados a su imagen y semejanza. Gracias por la pregunta. Yo creo que una de las cosas
y Ana ahora lo dijo, para mí una de las cosas más difíciles fue hacer caso en ese versículo. Mide la venganza de ese Señor. Y a mí me gustaba sacarme los clavos. Y aprendí en los caballos, cuando se usa un freno y un filete para tener más control sobre el caballo. Bueno, eso me pasaba a mí. Era doble cosa. Cuando yo quería, me hacían algo y querer sacarme el clavo, le llamamos allá, vengarme. Y a través de los años he aprendido que no, me toca a mí. Entonces, las cosas que eran difíciles se hacen fáciles. Hemos tenido situaciones muy, muy duras, familiares, etcétera. Y he aprendido a que los abogados me dicen, demandemos, no, de lo que Dios se encarga. Y no seguir en uno, porque hay otro versículo que dice que cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. Entonces, yo soy muy reacio a demandar, o a contrademandar, o lo que sea. Y eso es algo que me dice, bueno, a mí eso era muy difícil, ahora simplemente no lo hago. O cuando te ofrecen alguna cosa, mira, para esto, y uno sabe que tal vez van a usar ese bien en otra situación, y uno, por más plata, por más cosas, no se hace. Y lo hace fácil, y entonces uno ve que es Dios el que ha hecho los cambios, porque por naturaleza, la mía no es fácil dejarme, ¿verdad? Y yo creo que vas viendo, como les dije antes, yo creo que es mucho la actitud que uno tome ante las diferentes circunstancias que tiene en la vida. Yo puedo llegar a decir, Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? O decir, Señor, ¿qué me estás enseñando? Y cuando uno sabe que hay una enseñanza en cada situación de la vida, es como cuando ustedes están en exámenes o les hacen una prueba y se ponen a refunfuñar y a decir, ¿por qué hay examen? Porque es necesario para ver si usted ya está capacitado para pasar a otra parte, a un nivel superior. Es igual, en la vida te va a poner circunstancias que te van a probar o van a saber si estás preparado para pasar a otra etapa con más responsabilidad. Y entonces uno no se puede estar enojando por cada situación de esa, sino ver y observar qué es lo que Dios te está enseñando en cada situación. Básicamente decir, Señor, ¿qué es lo que me estás enseñando? En lugar de decir, ¿por qué a mí? ¿Alguna otra pregunta? ¿O vamos cerrando? Creo que ya. Pues vamos a ir cerrando entonces nuestra transmisión y también ya como tal nuestra velada plática que tuvimos. Y vamos a cerrar con una oración nada más para ya cerrar esta charla. ¿O quieres tú comentar algo, Carlos? No, nada más que estoy muy contento que todos ustedes estén aquí bajo el consejo que se les ha dado. Seguir a Cristo hasta el final, como dice Pablo. He acabado la carrera. He guardado la fe, he seguido con Cristo hasta el fin. Que lo hagan ustedes. Muchas gracias, Carlos, y bueno, pues queremos agradecerles en verdad por haberse dado este tiempo para viajar hasta México, para compartirnos a todos nosotros, se los agradecemos mucho. Y bueno, solamente vamos a cerrar con una oración. Señor, te damos muchas gracias por darnos este privilegio de escuchar a Ana Ruth y Rafael Ángel. Te pedimos que pues estas palabras que nos han compartido y su testimonio pues haga su trabajo en nuestros corazones, Señor, y también que pueda llegar a las personas que tú tienes destinadas a través de los medios también que tenemos digitales. Te damos gracias por esta reunión, te damos gracias por la casa que Carlos amablemente siempre nos abre sus puertas y por
y por la vida también de nuestros pastores, te damos muchas gracias. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues esto sería todo por parte de la transmisión y los esperamos en otro evento que posiblemente venga, ¿no? Las pláticas de Navidad, que van a ser el 15 y 16 de diciembre. Y bueno, pues los estamos viendo. Hasta luego. Listo.